Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Vaisayaguru. En el marco del budismo, Vaisayaguru es el Buda de la medicina o el maestro de la medicina. En ciertas formas de budismo mahayana, representa el aspecto curativo del Buda histórico Shakyamuni, considerando que los mantras del Buda de la medicina purifican el karma negativo y son métodos muy poderosos y eficaces que ayudan a eliminar tendencias negativas de la mente que desencadenan enfermedades físicas. En la iconografía tradicional, Vaisakuru suele ser representado como un Buda de color azul que deriva del lapislázuli, piedra azul con diminutas vetas doradas, asociada desde tiempos inmemoriales con la sanación de los enfermos. Según la tradición mahayana, existen una infinidad de Budas, Bodhisattvas y otras deidades menores, y todos ellos representan los diversos aspectos de la naturaleza absoluta de Buda, como la compasión, el poder o la vacuidad. En este aspecto, el Buda de la medicina recoge el aspecto de la sanación de los enfermos. Cuando Vaisayaguru alcanzó la iluminación, descubrió que existen tres venenos que obstaculizan la realización de nuestro verdadero potencial: la ignorancia, el apego y la aversión. Estas tres condiciones enturbian nuestro pensamiento y nublan nuestra vista. Por lo tanto, no logramos comprender la realidad de lo que ocurre en nuestro entorno, ni logramos descubrir los verdaderos recursos que tenemos en nuestras manos. La devoción hacia Vaisayaguru está más orientada a su poder como dispensador de la medicina espiritual que dentro de la filosofía budista, ayudando a los otros tratamientos para recobrar la salud. Esta noción está muy relacionada con los principios que rigen en el Ayurveda, sistema tradicional de la medicina india que contempla la curación como un proceso que cubre los campos físico, psicológico y espiritual del paciente. El Vaishyarash Sutra, Aforismos del Rey de la Medicina, fue traducido al idioma chino durante la dinastía Jin Oriental, en el 317-420, con una completa relación de la deidad, su paraíso y sus 12 grandes promesas. Vaisayaguru es posiblemente el mejor ejemplo de la fusión de la medicina y la religión en el budismo. Hay que tener en cuenta que los mayores filósofos y santos del budismo mahayana eran al mismo tiempo grandes médicos que escribieron importantes tratados de medicina. Por otro lado, dentro de la tradición del budismo tibetano, todos los conocimientos médicos tienen un origen sagrado y se les puede atribuir a la sabiduría de los bodhisattvas. Esto difiere mucho de la tradición occidental basada en el legado de Hipócrates. Sin embargo, el Buda de la medicina no es venerado solamente debido a sus poderes curativos. En vez, se procura que Vajrayana se convierta en el ideal de la naturaleza de Buda que debemos aspirar a alcanzar cada uno de nosotros. Se trata de una iluminación que puede ayudar a liberar al ser humano del sufrimiento físico y mental, y una forma de alcanzarla es a través de la meditación en torno al Buda de la medicina, de manera que se pueda generar una enorme energía curativa para uno mismo y para la curación de los otros. A pesar de su gran popularidad, son muy escasos los templos exclusivamente dedicados a Vaisayaguru o Buda de la medicina. Los fieles que desean adorarle deben generalmente recurrir a un templo donde se encuentre su imagen. Los 12 juramentos del Buda maestro de medicina al lograr la iluminación, de acuerdo con el Sutra del Buda maestro de medicina, son: 1. Iluminar incontables reinos con su radiante luz, permitiendo a todos convertirse en un Buda como él. 2. Despertar las mentes de los seres conscientes a través de su luz de lapislázuli. 3. Proveer a los seres conscientes con cualquier necesidad material que tengan. 4. Corregir las perspectivas heréticas e inspirar a los seres hacia el camino de un bodhisattva. 5. Ayudar a los seres conscientes a seguir los preceptos morales, aun si han fallado en cumplirlos anteriormente. 6. Curar a seres con deformidades, enfermedades u otros sufrimientos físicos. 7. Ayudar a aliviar el sufrimiento de los indigentes y enfermos. 8. Ayudar a las mujeres que desean reencarnar como hombres a que logren su reencarnación deseada. 9.
Ayudar a curar enfermedades mentales y delirios. 10. Ayudar a los oprimidos a ser liberados del sufrimiento. 11. Aliviar a quienes sufren de mucha hambre y sed. 12. Ayudar a proveer ropas a indigentes y a quienes sufren por el frío y los mosquitos. Y ahora escuchemos el Sutra del Maestro de la Medicina del Resplandor del Cristal, extraído de la página acharya.org. Sutra sobre los méritos y virtudes de los votos originales del así venido Maestro de la Medicina del Resplandor de Cristal. Vaisayaguru Vaidurya Pravasa Tathagata. Así yo he oído. Durante uno de los muchos viajes por diferentes territorios, el Bhagavan llegó a la ciudad de Vaisali, descansando bajo una arboleda que emitía música en compañía de una congregación de 8.000 grandes bhikshus, 36.000 bodhisattvas mahasattvas, reyes, ministros, brahmanes, discípulos, seres celestiales, dragones y el resto de la óctuple división, seres humanos y no humanos. Esta gran asamblea ilimitada se reunió a su alrededor con gran veneración. Entonces él les habló el Dharma. Entonces, inspirado por el inmenso poder del Buda, Manjushri, príncipe del Dharma, se levantó de su asiento, se descubrió un hombro, con su rodilla derecha tocó el suelo y uniendo sus palmas hizo una reverencia y se dirigió al Bhagavan. Honrado por el mundo, deseamos que nos cuente sobre las diferentes características de todos los Budas, sus nombres y sus grandes votos originales, como así también sus inigualables méritos y virtudes. Esto podría erradicar las obstrucciones kármicas de los que escuchen. Será especialmente beneficioso para aquellos seres sintientes que vivan en la era de la apariencia del Dharma. En tal caso, el honrado por el mundo alabó al joven Manjushri diciendo: «Excelente, excelente. Manjushri, por tu gran compasión, describiré los nombres, los votos originales y los méritos y virtudes de todos los Budas. Esto liberará a los que tienen obstrucciones kármicas y traerá beneficio, paz y felicidad a los seres sintientes en la era de la apariencia del Dharma. Escucha y reflexiona cuidadosamente. Ahora hablaré». Y Manjushri contestó: «Sí, por favor, enséñanos. Estaremos contentos de escuchar». El Buda, dirigiéndose a Manjushri, dijo: «Yendo hacia el este, atravesando tierras de Buda 10 veces más numerosas que las arenas del río Ganges, hay un mundo llamado cristal puro. El Buda de aquel mundo se llama Vaisayaguru Vaidurya Pravasa Tathagata, Arhat Samyaksambhuda, Vidyakarana Sampana, Sugata, Lokavit, Anuttara, Purusa Damya Sarat, Sasta Deva Manusyam, Buda Bhagavan». Manjushri, cuando aquel honrado por el mundo, así venido maestro de la medicina del resplandor de cristal, seguía el sendero del Bodhisattva, formuló los siguientes 12 grandes votos, los cuales hacen posible que todos los seres sintientes obtengan lo que anhelan. Primer gran voto. Formulo el voto de que en una próxima vida, al alcanzar la Anuttara Samya Sambodhi, mi cuerpo irradiará luz que iluminará inconmensurables, innumerables e ilimitados mundos. Haré a todos los seres sintientes totalmente iguales a mí, con un cuerpo adornado con las 32 marcas de un gran ser, poseyendo las 80 características secundarias. Segundo gran voto. Formulo el voto de que en una próxima vida, al alcanzar el Bodhi, mi cuerpo será como Vaidurya. Será completamente puro y de claridad inmaculada, sin la menor imperfección. Brillará vastamente con virtudes majestuosas, permaneciendo sereno. Estará adornado con una red flamante más brillante que la luz del sol y de la luna.
Iluminará a todos los seres sintientes que están en las sombras de acuerdo a sus capacidades, intereses y deseos, pudiendo realizar así todos sus proyectos. Tercer gran voto. Formulo el voto de que en una próxima vida, al alcanzar el Bodhi, aplicaré mi inconmensurable e ilimitada sabiduría en el uso de los medios para que todos realicen sus deseos sin excepción, haciendo que todos los seres sintientes obtengan una cantidad inagotable de los materiales que necesitan utilizar y que no les falte ni lo más mínimo. Cuarto gran voto. Formulo el voto de que en una próxima vida, al alcanzar el Bodhi, guiaré a todos los seres sintientes extraviados a volver al sendero del Bodhi. Aquellos que ya están en el sendero de los Sravakas o los iluminados a sí mismos, los haré permanecer en el gran vehículo. Quinto gran voto. Formulo el voto de que en una próxima vida, al alcanzar el Bodhi, si innumerables e ilimitados seres sintientes practican la conducta pura dentro de mis enseñanzas y sostienen firmemente los 3 grupos de preceptos, aunque fallen, al escuchar mi nombre recuperarán su pureza y no caerán en los malos caminos. Sexto gran voto. Hago el voto de que en una próxima vida, al alcanzar el Bodhi, si hay seres sintientes con deficiencias físicas o mentales, tales como fealdad, ineptitud, ceguera, sordera, mudez, parálisis, jorobas, lepra, psicosis u otro tipo de enfermedades y sufrimientos, al escuchar mi nombre serán dotados de inteligencia aguda, rasgos completos y estarán libres de enfermedades y sufrimientos. Séptimo gran voto. Hago el voto de que en una próxima vida, al alcanzar el Bodhi, si hay seres sintientes que están atormentados por enfermedades, sin un lugar donde estar o tenderse, sin médico ni medicinas, sin casa ni parientes, sufriendo en la pobreza, cuando sus oídos escuchen mi nombre, sus enfermedades serán curadas, logrando paz y felicidad en sus mentes y sus cuerpos, tendrán una familia amorosa, pudiendo satisfacer plenamente sus necesidades hasta alcanzar la suprema iluminación. Octavo gran voto. Hago el voto de que en una próxima vida, al alcanzar el Bodhi, aquellas mujeres que estén perturbadas y cansadas de los cientos de molestias femeninas, les incomode su condición de mujer y deseen dejar de reencarnar como mujeres, al escuchar mi nombre en su futuro renacimiento serán varones, esposos talentosos, hasta llegar a la suprema iluminación. Noveno gran voto. Hago el voto de que en una próxima vida, al alcanzar el Bodhi, todos los seres sintientes se liberarán de la red maligna de Mara y de la ilusión proveniente de otras doctrinas externas. Si son atrapadas en el denso bosque de puntos de vista erróneos, les mostraré el punto de vista correcto y los guiaré a realizar gradualmente las prácticas de todos los bodhisattvas, y así todos alcanzarán rápidamente la suprema y correcta iluminación. Décimo gran voto. Hago el voto de que en una próxima vida, al alcanzar el Bodhi, aquellos seres sintientes que sean aprehendidos por la ley, atados y castigados, puestos en grilletes o encarcelados, o que estén a punto de ser ejecutados, aquellos que sufran interminables penurias e insultos, que sientan angustia física y mental si escuchan mi nombre, por mis méritos y poderes preternaturales, serán liberados de todos los sufrimientos y angustias. Undécimo gran voto. Hago el voto de que en una próxima vida, al alcanzar el Bodhi, si aquellos seres sintientes que son llevados a cometer todo tipo de mal karma a causa del hambre y de la sed, llegan a escuchar mi nombre y lo sostienen con veneración, primero serán satisfechos con la mejor comida y bebida. Luego probarán el sabor del Dharma y vivirán una vida pacífica y feliz. Duodécimo gran voto. Hago el voto de que en una próxima vida, al alcanzar el Bodhi, aquellos seres sintientes que sean pobres estén desnudos, atormentados por mosquitos o avispas, sufriendo frío y calor día y noche. Si llegan a escuchar mi nombre y lo sostienen con veneración, tendrán de acuerdo con sus gustos los mejores y más maravillosos atavíos con adornos, guirnaldas de flores y bálsamos fragantes,
y disfrutarán de música y de diversas clases de habilidades. Todos sus deseos serán completamente satisfechos. Manjushri. Estos son los 12 maravillosos grandes votos proferidos por el Lokayesta. Vaisayaguru, Vaeturya Pravasa Tathagata, Arhat, Samyak Sambuddha, mientras practicaba su camino del Bodhisattva. Más aún, Manjushri, aquel honrado por el mundo, así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal, mientras recorría el camino de Bodhisattva, realizó estos grandes votos y los méritos y virtudes y adornos de su tierra de Buda. Podría seguir hablando durante un kalpa o más de un kalpa y el tema aún no se habría extinguido. En la tierra de aquel Buda hay pureza y serenidad constantes. No hay mujeres, no hay malos caminos ni sonidos de sufrimiento. El suelo es de Vaidurya y está dividido por cuerdas de oro. Las murallas, torres, palacios, pabellones y ventanas adornadas con redes están hechos con los 7 tesoros y son idénticos a los del mundo de suprema felicidad del oeste. En el mundo del Buda de la medicina hay 2 bodhisattvas mahasattvas. Uno es el bodhisattva Suryaprabha, luz solar que brilla ilimitadamente, y el otro es el bodhisattva Candraprabha, luz lunar que brilla ilimitadamente. Ellos son los líderes entre incontables e ilimitados bodhisattvas de aquella tierra. Serán los próximos Budas en dicha tierra. Ambos pueden mantener apropiadamente el precioso tesoro de la doctrina correcta de aquel honrado por el mundo, así venido, maestro de la medicina del resplandor de cristal. Por lo tanto, Manjushri, aquellos buenos hombres y mujeres que tienen fe, deben realizar el voto de renacer en aquella tierra de Buda. Entonces, el honrado por el mundo continuó su discurso diciéndole al joven Manjushri: Manjushri, hay seres vivientes que no pueden diferenciar el bien y del mal. Son codiciosos y ávaros. Nunca aprenden acerca del dar y sus retribuciones. Son tontos, ignorantes y carecen de inteligencia. Acumulan una gran fortuna y la cuidan con diligencia. Cuando ven venir a un mendigo se sienten molestos, y cuando deben dar sin beneficio propio sufren un profundo y doloroso enfado. Es como si les cortara una parte de su cuerpo. Estas personas son avaras hasta consigo mismas. Hay otros incontables seres sintientes, avaros y codiciosos que acaparan todo tipo de bienes para sí mismos, los que ni siquiera utilizan para ellos, mucho menos para sus padres, esposas, hijos, sirvientes o mendigos. Después de su muerte física, aquellos seres sintientes renacerán como espíritus hambrientos o como animales. Si en sus existencias anteriores, cuando fueron humanos, escucharon el nombre del así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal, y en el momento en que están en un camino nefasto, recuerdan aunque sea brevemente el nombre de aquel Tathagata, en el preciso instante de recordarlo, terminarán ese tipo de vida y renacerán como un ser humano. Entonces recordarán sus vidas pasadas y temerán los dolores de los senderos nefastos. No le darán importancia a los placeres mundanos y se contentarán con dar y elogiar a aquellos que dan. Darán todo lo que tengan sin sentir lástima al hacerlo. Paulatinamente donarán hasta sus órganos, cabeza, ojos, manos y pies, sangre, carne y todo su cuerpo en un acto de caridad, ni mencionar el dinero y las posesiones materiales. Más aún, Manjushri, si hay seres sintientes que estudian lo que enseña el Tathagata, pero que quebrantan los preceptos, y también aquellos que no quebrantan los preceptos pero sí las reglas menores, aquellos que no tienen puntos de vista erróneos pero descuidan el aprendizaje y no son capaces de comprender el significado profundo de lo que enseña el Buda, aquellos que poseen un conocimiento amplio pero son arrogantes y oscurecidos por su arrogancia, se justifican a sí mismos y critican a los demás, difamando la enseñanza correcta, se unirán al séquito de Mara. Con su ignorancia, no solo se extraviarán ellos mismos, sino que conducen a innumerables seres a caer en grandes trampas peligrosas. Estos seres sintientes supuestamente deberían renacer en los infiernos, como animales o como fantasmas, haciéndolo infinitas veces.
Si escuchan el nombre del así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal y abandonan sus actos malvados y realizan todas las acciones correctas, no sufrirán ninguna caída en los senderos nefastos. Si aquellos que han caído en los senderos nefastos y que por no haber podido renunciar a sus prácticas perversas no han cultivado los dharmas saludables, por el poder de los votos originales de aquel Tathagata, se manifestarán delante suyo, escucharán su nombre brevemente y renacerán nuevamente como seres humanos. Todos ellos tendrán puntos de vista correctos, trabajarán vigorosamente y sus mentes estarán controladas y felices. Dejarán la vida de hogar y tomarán y mantendrán el estudio de las enseñanzas del Tathagata sin quebrantar ninguna regla. Tendrán puntos de vista correctos y amplio conocimiento y comprenderán los significados profundos. No serán orgullosos, ni difamarán la enseñanza correcta. No serán compañeros de los demonios. Paulatinamente practicarán el camino del Bodhisattva y rápidamente obtendrán la perfección. Más aún, Manjusi, si hay seres sintientes que son avaros y celosos, se alaban a sí mismos y difaman a los otros, caerán en los 3 reinos malignos y sufrirán diversos e intensos dolores durante ilimitados miles de años. Luego de haber soportado fuertes dolores, al finalizar sus vidas, nacerán entre los humanos como bueyes, caballos, camellos o burros. Serán castigados constantemente sufriendo hambre y sed. Continuamente acarrearán grandes pesos a través de los caminos o renacerán como humanos entre las clases más bajas, como esclavos o sirvientes que siempre reciben órdenes de los demás y se sentirán incómodos en todo momento. Si mientras fueron humanos escucharon el nombre del así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal, a causa de este acto meritorio, lo recordarán y tomarán refugio en él sinceramente. Por el poder preternatural de este Buda, todos los dolores serán aliviados, tendrán sentidos agudos, gran sabiduría y amplio conocimiento. Buscarán constantemente las enseñanzas supremas, siempre encontrarán amigos virtuosos. Cortarán por siempre las redes de los demonios, romperán el caparazón de su ignorancia, secarán el río de sus aflicciones, se liberarán de todos los sufrimientos causados por el nacimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte, las preocupaciones y las aflicciones. Más aún, Manjusi, si hay seres sintientes que se complacen en discutir hasta llegar a querellas y causar aflicciones a sí mismos y a los demás, por sus acciones, palabras y pensamientos, acumulan mucho karma negativo que constantemente se está incrementando. Esto se transforma en un prejuicio para ellos mismos y para los demás, generando daños mutuos. Invocan a los espíritus de los bosques de montaña, de los árboles, las tumbas y demás. Matan seres vivientes, sacan su carne y su sangre, hacen muñecos con sus imágenes utilizando mantras perversos para hechizarlos. Convocan animales hechizados o comandan fantasmas que levanten cadáveres para que maten o dañen a sus enemigos. Si aquellos seres sintientes escuchan el nombre del así venido, maestro de la medicina de resplandor de cristal, no los dañarán todas aquellas maldades. En todos ellos surgirá un corazón compasivo, desearán beneficiarse, dar paz y felicidad. No causarán daño, no se enojarán ni odiarán, aprenderán a estar contentos y felices. Estarán conformes con lo que les sucede y no desearán usurpar ni invadir la propiedad de los demás, ayudándose unos a otros. Más aún, Manjusi, si entre los 4 tipos de asambleas, de bhikshus, bhikshunis, upasakas y upasikas, y los buenos hombres y mujeres de fe pura que mantienen los 8 preceptos durante 1 año o 3 meses, sosteniéndolos, hay quienes con estas buenas raíces desean realmente nacer en el mundo de la suprema felicidad del oeste, donde reside el Buda vida infinita, para escuchar y aprender la enseñanza correcta, pero su determinación tal vez no es muy firme. Si escuchan el nombre del honrado por el mundo, así venido, maestro de la medicina de resplandor de cristal, cuando llegue su hora final, los 8 grandes bodhisattvas, Bodhisattva Manjushri, Bodhisattva Avalokiteshvara, Bodhisattva Mahastapamaprapta, Bodhisattva Akshayamati, Bodhisattva Ranna Kadana Kusuma, Bodhisattva Vaisayaraji,
Bodhisattva Vasaya Samudgata y Bodhisattva Maitreya aparecerán en el espacio para mostrarles el camino y naturalmente nacerán por transformación en esa tierra en medio de preciosas flores de múltiples colores. Por esta causa también podrán nacer en los cielos, y aunque renazcan en los cielos, sus buenas raíces no se extinguirán. Nunca volverán a renacer en los senderos nefastos. Al terminar su vida en los cielos, nacerán nuevamente entre los seres humanos o serán reyes que hacen girar la rueda, quienes gobernarán los 4 continentes libremente con asombrosa virtud, y guiarán a incontables cientos de miles de seres sintientes en los 10 caminos virtuosos, o nacerán como kshatriyas, brahmanes o en familias de discípulos. Tendrán riquezas con abundantes depósitos totalmente llenos, agradable apariencia, familias completas, serán inteligentes y sabios, bravos y valientes como grandes atletas. Si una mujer escucha el nombre del honrado por el mundo, así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal, y lo retiene sinceramente, nunca volverá a nacer como mujer. Más aún, Manjushri, cuando aquel así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal alcanzó la iluminación, por el poder de sus votos, contempló a todos los seres sintientes que estaban experimentando diversas enfermedades y sufrimientos provocados por inanición, deshidratación, fiebre amarilla, o por ser lastimados por animales hechizados, muriendo naturalmente jóvenes o de muerte prematura, deseando poner fin a estos sufrimientos y cumplir sus deseos. En ese momento, el honrado por el mundo entró en un samadhi llamado extinguiendo todos los sufrimientos y angustias de los seres vivientes. Luego de entrar en su máxima concentración, emitió una gran luz desde su coronilla. Dentro de esta luz brillante, recitó la siguiente gran dharani. Namo Bokyefadi, Bishashe, Hulu Biliu, Bolapo, Gelasheye, Datuo Yeduoye, Elahedi, San Miao San Putuoye, Dashi Tuonan, Bishaji, Bishaji, Bishaje, San Muyedi Suoje. En ese momento, luego de finalizar la recitación de este mantra, dentro de ese inmenso esplendor, la tierra se sacudió y emitió un gran brillo, y las enfermedades y sufrimientos de todos los seres vivientes fueron eliminados, reinaron la paz y la felicidad. Manjushri, al ver a un hombre o una mujer que está enfermo y sufriendo, se lo debe atender diligentemente de la siguiente manera. Primero, lavarle el cuerpo y enjuagar su boca o alimentarlo, o darle sus medicinas, o agua libre de insectos sobre la cual se ha recitado este mantra 108 veces. Luego de que el enfermo la haya bebido, todas sus enfermedades y sufrimientos serán eliminados. Si tiene otro deseo, deberá recitarlo de todo corazón de la misma manera. Y entonces obtendrá todo lo que desea y estará libre de enfermedades y tendrá larga vida. Cuando termine su vida renacerá en aquel mundo y nunca retrocederá hasta alcanzar el Bodhi. Por lo tanto, Manjushri, si hay hombres y mujeres que frente a aquel así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal, cuidadosamente hacen ofrendas y lo honran, deberían recitar frecuentemente este mantra y no olvidarlo. Más aún, Manjushri, si hay hombres y mujeres de fe pura que han escuchado los nombres del así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal, Arhat, de iluminación ecuánime, deberían recitarlos y mantenerlos. Por la mañana, después de higienizarse la boca y lavarse el cuerpo, deben hacer ofrendas de diversas flores perfumadas, incienso, bálsamos fragantes, y ejecutar diversos tipos de instrumentos musicales frente a la imagen de aquel Buda. Acerca de este sutra, deberán copiarlo o enseñarles a otros que lo hagan y recibir y mantenerlo de todo corazón. Deberán hacer ofrendas al maestro del Dharma del cual escucharon su explicación, de todos los bienes necesarios para mantener su cuerpo para que no le falte nada. De esta forma, recibirán la protección cuidadosa de los Budas. Todos sus deseos serán satisfechos hasta llegar al Bodhi.
En ese momento el joven Manjushri dijo al Buda: «Honrado por el mundo, hago el voto de que en la era de la apariencia del Dharma, utilizando diversos medios hábiles, haré que los buenos hombres y mujeres de fe pura escuchen el nombre del así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal. Hasta mientras duerman, seguirán sosteniendo el nombre del Buda como si estuvieran dispuestos. Honrado por el mundo. Si donde existe este sutra hay quien lo lea y recite, explique a otros su significado, lo copie o enseñe a otros que lo hagan, lo reverencie y lo respete haciéndole ofrendas y diversas flores, bálsamos fragantes, incienso en polvo, varillas de incienso, guirnaldas de flores, collares, estandartes, parasoles y ejecute diversos tipos de instrumentos musicales, debería confeccionar una bolsa de hilos de 5 colores para colocar el sutra en ella y mientras limpiar un lugar y preparar un altar elevado en donde colocarlo. Y entonces los 4 grandes reyes celestiales y sus séquitos e incontables cientos de miles de seres celestiales irán a ese lugar para hacerle ofrendas y protegerlo. Honrado por el mundo. Debería hacerse conocer que si en el lugar donde circula este precioso sutra las personas pueden recibirlo y mantenerlo, entonces por el poder de los méritos y virtudes de los votos originales de aquel honrado por el mundo, así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal, gracias a haber escuchado su nombre, ninguna de aquellas personas tendrá una muerte prematura. Además, los fantasmas y espíritus perversos tampoco podrán robar su energía vital. Aquellos a quienes ya les han robado su energía vital recobrarán su salud y estarán felices y en paz de cuerpo y mente. El Buda le contestó a Manjushri: ciertamente, ciertamente. Es así como tú dices, Manjushri. Si hay buenos hombres y mujeres de fe pura que deseen hacer ofrendas al así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal, primero deberán hacer una imagen de aquel Buda, preparar un altar limpio y puro para colocar la imagen y adornarla con flores, quemar diversos tipos de incienso y decorarlo con diversos tipos de estandartes y parasoles. Durante 7 días con sus noches, observar los 8 preceptos y comer alimentos limpios y puros, higienizarse hasta estar limpios y perfumados y vestirse con ropa limpia y pura. Deberán mantener sus mentes sin contaminar, libres de enojo y maldad. Deberán tener una mente pacífica y alegre, misericordiosa y compasiva, jubilosa, generosa y ecuánime hacia todos los seres sintientes. Alabar este sutra con oraciones y cantos, circunvalando la imagen del Buda por la derecha. Deberán recordar los méritos y virtudes de los votos originales de aquel así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal, así como leer y recitar este sutra, reflexionar acerca de su significado, disertarlo y explicarlo. De esta forma, todos los deseos serán realizados. Aquellos que desean longevidad tendrán longevidad. Los que desean gran riqueza tendrán gran riqueza. Si desean un puesto en el gobierno, tendrán un puesto en el gobierno. Los que desean descendencia tendrán niños o niñas. Más aún, si una persona repentinamente tiene pesadillas, observa malos presagios, aves extrañas que se agrupan o percibe muchos sucesos inexplicables en su casa, pueden realizar respetuosamente diversas ofrendas valiosas a aquel honrado por el mundo, así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal. Las pesadillas, los malos presagios y aquellos fenómenos desagradables desaparecerán y no llegará a sufrir ningún daño. O cuando esté amenazado por agua, fuego, cuchillos, venenos, o esté amenazado por malvados elefantes, leones, tigres, lobos, osos, víboras, escorpiones, 100 pies, 1000 pies, mosquitos u otras cosas espantosas, si puede recordar a aquel Buda y ofrendarle respetuosamente, será liberado de todos estos acontecimientos espantosos. Cuando un país es invadido por otro, o hay revueltas de bandidos, recordando respetuosamente a aquel Tathagata, todos serán liberados. Más aún, Manjushri,
Si hay un buen hombre o buena mujer de fe pura, que hasta el final de su vida no tome refugio con ningún dios, y tome refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, con ese único objetivo en la mente, que acepte y mantenga los preceptos como ser, los 5 preceptos, los 10 preceptos, los 400 preceptos de Bodhisattva, los 250 preceptos de los bhikshus o los 500 preceptos de las bhikshunis. Si mientras los mantiene ha violado algunos de los preceptos y tiene miedo de caer en los destinos nefastos, si puede concentrarse en recitar el nombre del Buda y hacerle ofrendas respetuosamente, con seguridad no nacerá en los 3 destinos nefastos. Si hay una mujer que está sufriendo un gran dolor en medio del trabajo de parto, si puede recitar el nombre concentradamente, reverenciar y hacer ofrendas respetuosamente a aquel Tathagata, todos sus sufrimientos serán eliminados. El niño recién nacido tendrá rasgos completos y una apariencia agradable. Quienes lo vean estarán contentos de hacerlo. Será inteligente, sabio y tranquilo, y tendrá pocas enfermedades. Ningún espíritu malvado podrá quitarle su vitalidad. En aquel momento, el honrado por el mundo dijo a Ananda las siguientes palabras: los méritos y virtudes del honrado por el mundo, así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal que yo acabo de alabar, son la práctica extremadamente profunda de todos los Budas. Es difícil de comprender. ¿Tú lo crees o no? Ananda respondió: admirablemente virtuoso honrado por el mundo. Yo no dudo de ninguna manera acerca de esta enseñanza hablada por el Tathagata. ¿Por qué? Los karmas de cuerpo, boca y mente de todos los Tathagatas son puros. Honrado por el mundo. El sol y la luna pueden caer. El rey de las montañas, maravillosamente alto, puede sacudirse. Pero las palabras de los Budas nunca cambiarán. Honrado por el mundo. Hay seres vivientes de poca fe que escuchan sobre las prácticas extremadamente profundas de todos los Budas y piensan: ¿cómo puede ser que por recitar el nombre de un Buda, el Tathagata maestro de la medicina de resplandor de cristal, puedan obtenerse tales méritos y virtudes? Debido a esta falta de fe, difaman. Durante la larga noche, pierden grandes beneficios y felicidad, y caen en los destinos nefastos en donde vagan sin cesar. Buda dijo a Ananda: si estos seres sintientes escuchan el nombre del honrado por el mundo, así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal, y lo reciben y mantienen concentradamente en sus mentes, sin duda alguna, absolutamente, no podrán caer en los senderos nefastos. Ananda, esta es la práctica extremadamente profunda de todos los Budas, la cual es muy difícil de creer y entender. Tú deberías saber que puedes aceptar esto gracias al asombroso poder del Tathagata. Ananda, todos los Sravakas, los iluminados por sí mismos y los bodhisattvas que no han llegado al 10º bhumi, no pueden creer y entender este Dharma tal cual es. Solamente pueden hacerlo los bodhisattvas que alcanzarán la budeidad en una sola vida. Ananda, la forma humana es difícil de lograr. También es difícil tener fe y respetar a las 3 collas. Aún es más difícil escuchar el nombre del honrado por el mundo, así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal. Ananda, aquel así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal, ha realizado ilimitadas prácticas de bodhisattva, innumerables vastos y grandiosos votos, y ha utilizado una ilimitada habilidad en el uso de los medios. Si hablase ampliamente acerca de ellos durante un kalpa o más, el kalpa terminaría rápidamente, pero la práctica, votos y habilidad en el uso de los medios de aquel Buda no terminarían. En aquel momento, en la asamblea, había un bodhisattva mahasattva llamado aquel que rescata y libera. Este se levantó de su asiento, descubrió su hombro derecho, posó su rodilla derecha en el suelo, hizo una reverencia con sus manos juntas y dijo al Buda: admirable y virtuoso honrado por el mundo. En la era de la apariencia del Dharma, habrá seres vivientes padeciendo todo tipo de enfermedades.
Estarán débiles y delgados a causa de una dolencia prolongada, sin poder comer ni beber con sus gargantas y labios secos. Mientras aparecen los signos de la muerte, un ser semejante ve la oscuridad en cualquier parte a la que observe. Rodeado por sus padres, familiares, amigos y conocidos, llorando a su alrededor, ve al mensajero de llama conduciendo su espíritu ante llama, el Rey de la Justicia. Cada ser sintiente tiene espíritus que graban sus actos buenos o malos para presentar ante llama, Rey de la Justicia. En ese momento, aquel rey interrogará a esa persona y calculará sus actos, y de acuerdo a sus actos buenos o malos, la juzgará. Si en ese momento los parientes, conocidos y amigos de la persona enferma pueden tomar refugio en lugar de ella con el honrado por el mundo, así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal, y solicitar que miembros de la sangha reciten este sutra, enciendan 7 filas de lámparas, cuelguen estandartes de 5 colores para la prolongación de la vida, entonces es posible que su espíritu regrese. La persona por sí misma verá todo muy claramente, como si se tratase de un sueño. Si su espíritu retorna luego de 7, 21, 35 o 49 días, su conciencia retornará como si hubiese despertado de un sueño y recordará las retribuciones de su buen y mal karma, habiendo sido testigo del fruto de su karma. Aunque su vida corra peligro, no cometerá ningún tipo de mal karma. Por lo tanto, buenos hombres y mujeres de fe pura deberían aceptar y mantener el nombre del así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal y hacer ofrendas respetuosamente de acuerdo con sus posibilidades. En aquel momento, Ananda preguntó al Bodhisattva, aquel que rescata y libera: Buen hombre, ¿cómo deberemos adorar y hacer ofrendas a aquel así venido maestro de la medicina resplandor de cristal? ¿Y cómo deberemos hacer estandartes y lámparas para la prolongación de la vida? El Bodhisattva, aquel que rescata y libera, dijo: Hombre de gran virtud, si hay una persona enferma que quiere ser liberada de su enfermedad y sufrimiento, uno deberá aceptar y mantener los 8 preceptos en su nombre durante 7 días y noches y hacer ofrendas de comida, bebida y otros elementos necesarios a los bhikshus del sangha según sus posibilidades. Durante los 6 periodos del día y de la noche, uno deberá reverenciar y practicar el camino, hacer ofrendas al honrado por el mundo, así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal, leer y recitar este sutra 49 veces, encender 49 lámparas y hacer 7 imágenes de aquel Tathagata. Colocar 7 lámparas frente a cada imagen, cada lámpara tan grande como la rueda de un carro, y mantenerlas encendidas continuamente durante 49 días. Fabricar estandartes de 5 colores de 49 palmos de largo y liberar diversos seres sintientes, tantos como 49 especies. De esta manera el enfermo podrá superar el peligro y no sufrirá una muerte prematura, ni será retenido por fantasmas perversos. Más aún, Ananda, si hay kshatriyas que serán ungidos como soberanos, al momento de surgimiento de calamidades, como epidemias entre la población, invasión por países extranjeros, rebelión en sus territorios, cambios inusuales en las estrellas, eclipses lunares o solares, vientos y lluvias fuera de temporada o sequías prolongadas, aquellos kshatriyas que serán ungidos en la coronilla como soberanos deberán tener un corazón compasivo y misericordioso hacia todos los seres sintientes y liberar a todos los prisioneros. Deberán seguir los métodos mencionados anteriormente para hacerle ofrendas a aquel honrado por el mundo, así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal. Gracias a estas buenas raíces y al poder de los votos originales de aquel Tathagata, el país estará seguro y en paz. Los vientos y lluvias serán oportunos, las cosechas madurarán, y todos los seres sintientes estarán alegres y no se enfermarán. En aquel país no habrá violencia, ni malvados yakshas u otros espíritus que molesten y desaparecerán los malos presagios. Los kshatriyas, que serán ungidos en la coronilla como soberanos, estarán libres y no tendrán enfermedades. Su salud se fortalecerá y sus vidas se prolongarán. Ananda, si las reinas, los príncipes,
ministros o consejeros de la corte, las mujeres del palacio, los funcionarios o la gente común sufren enfermedades y otras dificultades, también deberán colgar estandartes de 5 colores, encender lámparas y mantener sus luces encendidas. Deberán liberar seres vivos, esparcir flores de variados colores y quemar diversos inciensos preciosos. Ellos serán curados de sus enfermedades y de sus diversas dificultades. En aquel momento, Ananda preguntó al Bodhisattva, aquel que rescata y libera: Buen hombre, ¿cómo puede prolongarse una vida que ha llegado a su fin? El Bodhisattva, aquel que rescata y libera, respondió: Ser de gran virtud. ¿Acaso no has escuchado al Tathagata decir que hay 9 clases de muerte prematura? Por eso se aconseja a la gente a hacer lámparas y estandartes para la prolongación de la vida y a cultivar bendiciones y virtudes. A través del cultivo de bendiciones mencionado, serán liberados del sufrimiento y las dificultades por el resto de sus vidas. Ananda preguntó: ¿Cuáles son las 9 clases de muerte prematura? El Bodhisattva, aquel que rescata y libera, dijo: Puede haber seres vivientes que, aunque apenas estén enfermos, no tengan un médico que los atienda ni medicinas, o pueden encontrarse con un médico que les prescriba un medicamento erróneo, y aunque no deberían morir, como consecuencia tienen una muerte prematura. Algunos creen en malvadas sectas mundanas alejadas del camino, cuyos maestros los asustan con falsas profecías. Con sus mentes fuera de sí, consultan para ver qué calamidades le esperan. Matan seres vivientes para que las divinidades y los fantasmas los protejan y bendigan y prolonguen sus vidas. Aunque desean prolongar sus vidas, nunca lograrán su objetivo. Y como tontos, ignorantes y perturbados, se aferran a creencias erróneas y puntos de vista incorrectos. Entonces, esto causa una muerte prematura y caen en los infiernos sin poder salir. Esta es la primera clase de muerte prematura. La segunda clase de muerte prematura es la ejecutada en manos de la ley. La tercera clase de muerte prematura es la provocada por cazar por deporte, satisfacerse con la lujuria y la bebida, o por ser excesivamente inmoral y luego ser abordado por seres no humanos que roban su esencia y energía. La cuarta clase de muerte prematura es a causa del fuego. La quinta clase de muerte prematura es a causa del agua. La sexta clase de muerte prematura es ser devorado por bestias salvajes. La séptima clase de muerte prematura es caer de un acantilado. La octava clase de muerte prematura es por envenenamiento, por daños provocados por vudú, mantras perversos o fantasmas que levantan cadáveres. La novena clase de muerte prematura es por tener hambre y sed y no conseguir comida y bebida. Estas son las 9 clases de muerte prematura que generalmente menciona el Tathagata. También hay innumerables clases que no pueden describirse completamente. Más aún, Ananda, el rey Yama mantiene el registro kármico de todos los habitantes del mundo. Si hay seres que no cumplen su obligación con sus padres, que cometen los 5 actos de rebelión, injurian a la triple joya, quebrantan las leyes del país o violan los preceptos, entonces Yama, el rey de la justicia, los examina y castiga según la gravedad de sus ofensas. Por lo tanto, aliento a las personas a encender lámparas y hacer estandartes para liberar a los seres y cultivar bendiciones para que puedan superar el sufrimiento y el peligro e impedir todos los desastres. En ese momento, en la asamblea, había 12 grandes generales yakshas. En ella estaban presentes el gran general Kumbhira, el gran general Vasha, el gran general Mihira, el gran general Andira, el gran general Makuram, el gran general Sindura, el gran general Katura y el gran general Vikarala. Aquellos 12 grandes generales yakshas tenían un séquito de 7.000 yakshas cada uno. Todos al unísono levantaron sus voces y dijeron al Buda: honrado por el mundo,
Gracias al asombroso poder de Buda, hoy nosotros hemos podido escuchar el nombre del honrado por el mundo, así venido maestro de la medicina de resplandor de cristal. En consecuencia, ya no tememos más a los destinos perversos. Final del Sutra Vaishyaguru Vaiturya Pravasa Tathagata, maestro de la medicina del resplandor de cristal. Gracias por escuchar.